Buenas tardes, noches. Acá estamos nuevamente con la Fundación Liberar. Soy Rogelio López Guillemén, soy integrante de la Fundación y en esta ocasión vamos a tener el honor de poder hablar con Prudencio Bustos Argañarás en una charla acerca de nuestra fecha, una de las fechas patrias que tenemos. La charla se llama Lo que nunca escuchaste del 25 de mayo. Prudencio tiene una visión muy particular del 25 de mayo, muy diferente a la que nos han dado durante toda nuestra escolaridad. Así que va a ser interesante escucharlo y saber qué otras posturas podemos encontrar en las personas que nos pregunten algo. Prudencio es médico, actualmente está jubilado. Fue candidato a intendente en 1983, intendente de la ciudad de Córdoba. Fue secretario de Cultura y cuando fue secretario de Cultura fue el que promovió el Paseo de las Artes. O sea, lo que hoy es Güemes, en gran parte se lo debemos a él, a Prudencio. Fue senador, diputado, se dedicó a la investigación histórica. Es miembro del número de la Junta Provincial de Historia, ha escrito apenas 18 libros, sé que está con el número 19 ahora, y bueno, tiene muchas más antecedentes, pero si nos pasamos diciendo todos sus antecedentes no vamos a escucharlo hablar. ¿Cómo estás, Prudencio? Hola, Rogelio, muchas gracias. No, un gusto, un gusto. Es porque es generoso, pero sí, te oigo. Escuchemos, contame un poquito acerca del 25 de mayo. ¿Cuándo empezó realmente el tema del 25 de mayo? Es el proceso inmediato. Sí, mira, antes que eso yo querría primero saludar a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes a todos. Esta es la primera vez que yo hago una charla virtual. He tenido oportunidad de dar muchas conferencias y charlas, pero siempre presenciales. Así que espero que esta vez, que es mi debut, salga bien. Y tengo que hacer una advertencia. Esta fundación se llama Liberar. Yo supongo que muchos son liberales. Yo lo soy, y vos también. Y los liberales nos caracterizamos, como nuestro nombre lo indica, porque somos defensores de la libertad. O mejor dicho, de las libertades, porque son muchas. Y una de esas libertades, para mí la más importante quizás, es la libertad de pensamiento. Por eso somos enemigos del pensamiento único. No nos gusta que nos impongan un pensamiento. Nosotros podríamos decir con Voltaire, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero daría la vida para que puedas seguir diciéndolo. Porque tributamos a todos los pensamientos el mismo respeto más allá de su contenido, lo compartamos o no. Pero entonces también por eso reclamamos y exigimos que se nos respete nuestro derecho a pensar diferente. Los argentinos se nos ha puesto un chip en el colegio primario con respecto al 25 de mayo y estos acontecimientos que en estos días se han estado conmemorando. Yo creo que no pretendo que después de esta charla nadie salga pensando como yo. Simplemente yo lo que los invito es que abramos la mente para que escuchemos otra visión, porque los episodios históricos pueden ser vistos desde distintas perspectivas. Yo te comentaba la vez pasada cuando charlábamos que si vos le preguntas a un francés y a un inglés que te cuenten la batalla de Waterloo, seguramente nos van a dar dos visiones muy distintas, porque uno la ganaron y otro la perdieron. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, los cordobeses la perdimos. Para los cordobeses fue tragedia la Revolución de Mayo, porque llegó un ejército invasor en nombre del rey, nos fusiló 5 hombres importantes, nos dijo quién iba a gobernar, y pues desataron una guerra civil que duró más de 100 años. Pero bueno, vayamos a los hechos. En 1810, la situación en el Imperio Español era bastante seria. El rey, que era Fernando VII, estaba preso en manos de Napoleón, en Francia, en Bayona. Y los españoles de la península se habían levantado en lo que se llama la Guerra Napoleónica y habían creado juntas, aplicando el principio que había enseñado, y sobre todo aquí en la Universidad de Córdoba, el padre Francisco Suárez, que era el principio del pacto judeaciones, es decir, el derecho no viene de Dios al rey, sino viene del Dios al pueblo, decía él. Y el pueblo lo deposita en el rey. Cuando el rey no está, revierte al pueblo, y entonces en esta circunstancia del rey preso,
las juntas en España, en cada ciudad que se hicieron, reasumieron la soberanía mientras el rey estuviera ausente hasta su restitución. Pero acá en Buenos Aires pasó lo mismo, y era lógico que en la capital del virreinato se tomara esa decisión, pero con una salvedad. En las ciudades españolas ninguna pretendió erigirse en dominio de los demás. Es decir, ninguna quiso gobernar sobre toda la península. Se juntaron todas, hicieron la Junta General, que estuvo primero en Aranjuez, después en Sevilla, y a medida que avanzaban los franceses, se fue yendo hacia el oeste y terminó en Cádiz, con la Constitución de 1812. Acá no, acá una junta municipal nacida del Cabildo, que el Cabildo de Buenos Aires, como el de Córdoba, el de Santiago, el de Mendoza o el de Salta, eran una institución municipal, no tenía más jurisdicción que la ciudad. La municipalidad de Buenos Aires, el Cabildo, con una fuertísima presión militar, destituyó al virrey y nombró de su seno una junta de gobierno. Hasta ahí podría ser bien, siempre y cuando esa junta hubiera sido el punto de partida para que después se... ¿Cómo hago yo ahora que... Bueno. Sí, yo te escucho, Prudencio. Sí. Entró una llamada telefónica, no sé cómo tengo que hacer para que no me llamen. Es un problema, eso no lo habíamos previsto. Bueno, acá pasó otra cosa. Todas las capitales de gobernación del virreinato, y Córdoba la primera de ellas, dijeron, no, esperen un momentito. Una junta tiene que ser, para gobernar todo el virreinato, la suma de todos nosotros. La tenemos que elegir entre todos. Y entonces nos dijeron, no, si no nos aceptan, va un ejército. Vino un ejército de 1.500 hombres, fusiló a 5 hombres prominentes, el gobernador, el virrey Liniers, el ex virrey Liniers, que había salvado Buenos Aires de la invasión inglesa, y bueno, 3 personas más, nos impuso gobernadores y nos quedamos dominados por ellos. Ahora, todo esto se hizo en nombre del rey, y esto hay que tenerlo muy claro. La Junta, lo que llamamos Primera Junta, se llamaba en realidad Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del rey nuestro señor don Fernando VII. Y no se les caía de la boca. El ejército que vino a invadir Córdoba estaba mandado por un riojano, se llamaba Ortiz de Ocampo, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Cuando llega al límite entre Buenos Aires y Córdoba, a su ejército le lanza una proclama que dice que venían a enarbolar el pabellón augusto de nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII, de cuyo sagrado nombre abusan los malvados, éramos los cordobeses los malvados, para encubrir su desmesurada codicia y su insaciable sed de dominar. Y lo que es más, para entregarnos como esclavos a una dominación aborrecible que ha hecho y está haciendo la infelicidad de nuestra madre patria. Es decir, parece que para Ortiz de Ocampo los cordobeses éramos agentes de Napoleón. Bueno, curiosa la cosa, ¿no? Belgrano, ese gran hombre, porque Belgrano realmente yo tengo una gran admiración por él, por más que algunas de las cosas no comparta, cuando es mandado al Paraguay, también hace una proclama a su gente y dice, vais a entrar en territorio de nuestro amado rey Fernando VII, que se hayan oprimidos por unos cuantos facciosos. Manifestad con vuestra conducta que sois verdaderos soldados de nuestro desgraciado rey. Haced palpable a los pueblos y habitadores de la banda septentrional del Paraná la notable diferencia que hay entre los soldados del rey Fernando VII que le sirven y aman y son gobernados por jefes que están poseídos sinceramente de esos sentimientos nobles a los que solo tienen el nombre del rey en la boca para conseguir sus malvados fines. Cuando el coronel Cabañas le intimó rendición en la batalla de Tacuarí, le respondió Belgrano, las armas del señor don Fernando VII no se rinden en nuestras manos. Es decir, todo era en nombre del rey. Después se inventó el mito de la falsa del rey, de la máscara de Fernando VII, pero ¿qué tenían que decirle a sus soldados? Mentirle. Además, si hubiera sido así, tendríamos que pensar que esa revolución nació de una mentira, nació de una farsa, de una máscara, una mascarada. Bueno, si uno se pone a analizar las consecuencias que tuvieron estos actos,
porque lo que hicieron en Córdoba lo repitieron después en Potosí. Los paraguayos vencieron a Belgrano, se separaron inmediatamente y al año siguiente se declararon independientes de España y de la corona de los Borbones. Al año siguiente, 1811. Aquí, a causa de los porteños, no lo pudimos hacer hasta 1816. Que quede bien claro. Pero, ¿qué siguió después? En 1811 firmaron un acuerdo con el virrey Elío, que estaba en Montevideo. Por eso no fue el último virrey del Río de la Plata, Cisneros. Fue Francisco Javier de Elío. Lo reconoció el triunvirato en ese momento y reconoció que el único soberano que reconocían era Fernando VII. Los uruguayos, por supuesto, se levantaron con Artigas y en definitiva fueron ellos los que, en definitiva, avanzaron en este caso. Pero resulta que 2 años después, en 1813, se convoca a la asamblea del año 13, la famosa, y se ordena que cada ciudad y su jurisdicción, lo que hoy sería cada provincia, mande 2 diputados. Pero los diputados tenían que vivir en Buenos Aires. O sea que no representaban a las provincias. Los 2 que nos representaron, entre comillas, a los cordobeses eran un catalán, Juan Larrea, y un porteño, Gervasio Antonio de Posadas, que no sé si habían pisado alguna vez suelo de Córdoba. Obviamente no nos representaron. Pero resulta que los de la banda oriental, los diputados que manda Artigas, que ya había logrado tomar la banda oriental, venían con el mandato de declarar la independencia y no los dejaron incorporarse. Y la asamblea del año 13 no declaró ninguna independencia. Al año siguiente ya nombran un director supremo que era una especie de monarca absoluto, que se llama el propio Posadas, nuestro diputado cordobés. Y en 1814, cuando Fernando VII es restituido en el trono, liberado por Napoleón, manda a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia a felicitarlo a Fernando VII por su restitución en el trono, a pedirle que se ocupe de estos pueblos. Fernando era un imbécil. Los propios españoles lo consideran como tal. Y por eso terminamos en una guerra de independencia que no tenía por qué haber sido violenta, porque independizarse era como emanciparse uno de los padres. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos hemos emancipado de nuestros padres con una guerra contra ellos, sino que llegamos a un momento éramos suficientemente maduros y empezamos a valernos por nosotros mismos, a autogobernarnos. Acá tuvimos que ir a una guerra por Fernando VII, que tanto adoraba la Junta de Buenos Aires. Fernando VII no recibió Rivadavia de Belgrano, entonces se dirigieron a Carlos IV, su padre, que estaba en Roma, creo que estaba, y le mandaron una reverente súplica para que a su hijo Francisco de Paula lo nombrara rey de estas tierras y gobernara a través de él. Como si eso fuera poco, al año siguiente lo sucede como director supremo a Posadas su sobrino Carlos María de Alvear. Y desde el más alto sitial de gobierno en ese momento, director supremo, le manda 2 cartas a Lord Stamford, embajador inglés en Río de Janeiro, y a Lord Castlereagh, que era el Lord Mayor del Almirantazgo, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, pidiéndole que tropas que nos sometan en nombre del rey de Inglaterra porque queríamos pertenecer a la nación británica. Es decir, un acto de traición inconcebible desde el más alto sitial de poder. Bueno, hay una calle en el centro de Córdoba que se llama Carlos de Alvear, y hay en Buenos Aires una gran avenida y una estatua fantástica. Recién en 1816, cuando las provincias en igualdad de representación pudieron, muy lejos de Buenos Aires, en San Miguel de Tucumán, reunirse, entonces ahí recién nos declaramos independientes. Pero ya estaba quebrado, porque no pudimos avanzar más que eso en Tucumán. Buenos Aires no quería ningún acuerdo, ninguna constitución, ningún sistema de organización que ella no dominara. Entonces tuvimos casi un siglo de guerras civiles. Y, en definitiva, terminaron ellos en la batalla de Pavón ganando, porque Urquiza se retiró, a pesar de que había triunfado. Se llevaron la capital de Paraná, porque habían estado ausentes en la Convención Constituyente de Santa Fe, y la Constitución Federal que habíamos logrado los argentinos quedó en letra muerta, y hasta el día de hoy padecemos un tremendo descentralismo. Hoy estaba escuchando
en radio, ¿cómo se llama? Antes se llamaba LB2, Crónica, ¿cómo es? la radio cualquier LB2, se me ha ido en este momento el nombre. Cadena 3. Cadena 3. En Cadena 3, LB3 era, no LB2. En Cadena 3, Adrián Simioni, un gran periodista, nos que el coronavirus había descubierto que era unitario, por el tremendo desfasaje entre los subsidios que está dando el gobierno para que el transporte público de la ciudad de Buenos Aires funcione, y acá no, porque no, creo que está dando 8 veces más por habitantes en la ciudad de Buenos Aires que lo que está dando en Córdoba o en Santa Fe. Es decir, que eso todavía está. ¿Por qué hay controversia sobre estos temas? Porque todavía está vigente la situación que estos temas despertaron. Yo les pido que por un instante analicemos a la luz de hoy lo que pasaba en Córdoba. Imaginemos que hoy unos militares se levantan en armas y presionan al Consejo Deliberante, o ahora se llama Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a que de su seno nombre una junta que gobierne todo el país. A la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no al Congreso. Derrocan al presidente, no importa quién sea, si nos gusta o no, lo derrocan y ellos se asumen, dominan presidentes o gobernantes de todo el país. ¿Qué diríamos? Tan locos los porteños. Y nosotros le decimos, no, esperen un poquito, nosotros no vamos a reconocer eso. Nos mandan un ejército de ocupación, nos fusilan al gobernador, a los ministros, al rector de la universidad, etcétera. Estoy haciendo la comparación. ¿Qué diríamos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Por qué Córdoba íntegra, solamente el Deán Funes apoyó de entrada, pero después se dio cuenta, lo metieron preso después de la Junta del Triunvirato? Los cordobeses nos opusimos por eso, no porque nosotros fuéramos realistas y ellos patriotas. Esas divisiones binarias no tienen ningún sustento, porque ¿qué más realistas eran los cordobeses que resistieron que su ciudad fuera dominada por una junta municipal porteña, que los que enarbolaban permanentemente el nombre de nuestro amado señor don Fernando VII para imponernos a nosotros ese dominio? Criollos y españoles. ¿Cómo es esto? En esa primera junta había 2 españoles peninsulares, Larrea y Mateu. Los demás eran 3 hijos de italiano, de padre italiano, y 3 hijos de padre español, español peninsular. Y un solo criollo de varias generaciones que no era porteño, sino potosino, que era Saavedra. También nadie es mejor porque nazca un lugar en otro, no estoy haciendo calificaciones, pero esto de decir que esto era una lucha de criollos contra españoles no cierra. Manuel Belgrano peleaba en el ejército que invadió el Alto Perú, y el Alto Perú era defendido, lo que nosotros llamamos los realistas del Alto Perú, por 2 generales que tenían 6 generaciones criollas detrás de ellos, que eran Tristán y, bueno, no me acuerdo cómo me llama el otro. A los 72 años la memoria se convierte en una enemiga. ¿Qué diríamos hoy, por ejemplo, del fusilamiento de Liniers y sus compañeros? Que no habían cometido ningún delito, ni siquiera se habían levantado en armas, se habían negado al reconocimiento, como todo Córdoba. Los fusilaron sin haber cometido ningún delito, sin juicio, sin derecho de defensa, un gobierno surgido de un golpe militar. Hoy les diríamos que eso ha sido delito de lesa humanidad, un acto de terrorismo de Estado tipificado por el Protocolo de Roma. ¿No sería eso? Yo les pregunto a los que me están escuchando, ¿cómo lo calificarían? ¿Por qué los mataron? ¿Qué delito habían cometido? Yo creo que estas cosas hay que analizarlas con todos los elementos a la vista. A nosotros, repito, nos han inculcado una visión absolutamente cegada de todo esto. Estos son los buenos y hay que rendirles homenaje. Estos son los malos, no hay que tenerlos presentes, no hay que hacerles caso. Estos no quisieron, no nos apoyaron. Pero la cosa no es tan simple. Si uno sigue la historia, lo que pasó después, advierte que esa guerra civil que duró casi 100 años era la lucha entre un pueblo argentino que quería organizarse en que no aceptaba ninguna organización
en la que ella no estuviera dominada. Por eso en 1853 firmaron el Acuerdo de San Nicolás, después de haber tenido 17 años de tiranía de Rosas dominando todo el país, ¿no? Lo salva un provinciano, Urquiza. Buenos Aires firma el Acuerdo de San Nicolás, manda a sus diputados a Santa Fe a la Constituyente, pero inmediatamente retira a los diputados el 11 de septiembre de 1852, se declara que no está de acuerdo, retira a los diputados, le declara la guerra al país y quiere constituirse en un Estado soberano. Lo tuvimos que vencer en Cepeda para que se incorporara a la Constitución. Incluso le modificamos la Constitución al gusto de ellos. Esa es la única época en que Buenos Aires defendió los valores federales. Como no podía manejar el país y era igual a las demás, exigió que en la Constitución se incorporara una cláusula que está vigente todavía, que todas las provincias conservan los derechos que tenían al momento de su integración. La única que se integró fue Buenos Aires, los demás había estado en la Convención Constituyente. Bueno, gracias a eso todavía el Banco de la Provincia de Buenos Aires no está sometido a las reglas del Banco Central, es el único. Hicimos eso, ¿y qué nos pagaron 2 años después? De nuevo se levantaron en armas. Fueron vencidos en Pavón por Urquiza, y cuando Mitre se retiraba, increíblemente Urquiza retiró su caballería entrerriana y Mitre se sintió, sin haber ganado la batalla, ganador. Se llevó el país a Buenos Aires, se hizo nombrar primero jefe interino del gobierno y después presidente. La Constitución, como decía antes, quedó convertida en letra muerta. Esa es nuestra historia, o esa es mi visión de nuestra historia. Yo la veo desde Córdoba. No me pidan otra cosa, porque veo el país desde Córdoba. Pero yo lo que quiero y reitero es que no nos impongan un pensamiento único. Déjennos pensar. Permítanos que evaluemos cada uno de nosotros, porque somos personas grandes, todos los pros y los contras, los elementos a favor de una y otra posición, o de varias, porque probablemente las haya, y saquemos nuestras propias conclusiones. No nos impongan cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que amar a nuestra patria. Yo creo que no puedo sintetizar en unos pocos minutos lo que me escribí en un libro, y me llevó varios años escribirlo. Ese libro está a disposición de quien quiera leerlo. Ahí están explicados con mucho más detalle estas cosas y están fundamentadas cada una de las afirmaciones con documentos adecuados. Los pongo a consideración de ustedes. Aquí está la tapa. El que tenga interés en leerlo lo puede hacer, y me sentiría muy honrado que lo hiciera y que me dé su opinión, que no tiene por qué ser coincidente con la mía. ¿Se ve el libro? ¿Se ve el libro claramente? Sí, yo no tengo tu cámara, pero... bueno, espero que el libro se vea. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo importante en todo esto es que, más allá de lo que yo he dicho, esto se pueda convertir en una especie de diálogo. Por lo que me has dicho, Rogelio, es posible que la gente haga preguntas y podamos intercambiar opiniones, sí, o por lo menos las dudas que surjan. Prudencio, acá preguntan, porque no se ve bien la tapa, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Luces y Sombras de Mayo, va por su 3ª edición, salió la primera en 2011, Luces y Sombras de Mayo. Se editó en Córdoba en Ediciones del Boulevard. Si no lo consiguen los que viven en otro lado, en librerías de sus ciudades, Ediciones del Boulevard tiene venta por internet. Yo, los que le interesen, los invito a que lo lean, y repito, que lo lean y desarrollen su propio criterio, que no tiene que ser coincidente con el mío. Yo lo que quiero es que los argentinos empecemos a pensar por nosotros mismos, porque estamos muy acostumbrados a que nos den los pensamientos ya masticados y digeridos, y somos adultos. Somos adultos y ya tenemos el derecho a pensar por nosotros mismos. Yo abomino el pensamiento único, no me gusta. Que impongan el pensamiento único me parece la peor de las dictaduras. Es la libertad que yo más defiendo, la libertad de pensar. Perfecto, Prudencio. Bueno, Luces y Sombras de Mayo para todos los que les interese. Después lo pueden buscar, como dijo, en Editoriales del Boulevard, en internet, si no están en Córdoba. Bueno, hay una pequeña trampa que tenemos con Prudencio. Hace 11 años hicimos un primer programa en radio con este tema,
En Radio Sucesos tenía un programa de historia argentina y después para el Bicentenario hicimos otro, así que ya nos conocemos entre nosotros dos. Por suerte siempre me ha acompañado en todas estas, en estos emprendimientos y en aquella locura de la radio que fue una locura hermosa. Vamos a empezar de a poquito. Yo sé que él no cree en el tema de la máscara de Fernando. Yo tengo mis dudas y divido un poco el criterio de lo que es la pelea con Buenos Aires con lo que fue la independencia. Prudencio, me decías recién de que las emancipaciones no tienen por qué ser violentas, pero digamos la gran mayoría en la historia han sido violentas. Vayamos a la más cercana en el tiempo de la Revolución de Mayo, que fue la norteamericana. Fue violenta. Sí, cuando la emancipación implica un cambio entre una monarquía absoluta y un sistema republicano, los monarcas absolutos obviamente se resisten. Y en general todo país y todo imperio trata de que no se desmembre su territorio. Pero los ingleses, los norteamericanos, por ejemplo, que se independizaron de forma, sí, con una guerra de independencia, igual que nosotros, y otros protectorados y colonias ingleses, porque los ingleses tenían colonias, a diferencia de España, que tenían provincias o reinos ultramarinos, ¿no? A nosotros la Constitución de Cádiz nos invitó a integrar las Cortes con un representante de cada ciudad. Nosotros los cordobeses en 1810, antes de la Revolución, lo elegimos al Deán Funes como delegado a las Cortes de Cádiz por Córdoba. Bueno, pero esas colonias, ex colonias inglesas, británicas, hoy están en Gran Bretaña a través del Commonwealth y hasta le reconocen a la reina. Yo no querría reconocer a ningún rey, porque no me gusta la monarquía y no quiero estar subordinado a ningún rey, quiero ser ciudadano y no súbdito, no vasallo. Pero podríamos, hoy tenemos relaciones cordiales con España, pero podríamos haber creado una comunidad hispánica que es el punto de convergencia y de unión que tenemos con toda Hispanoamérica, desde México hasta el río, hasta la Tierra del Fuego. Es decir, hemos pertenecido durante más de 200 o 300 años al mismo imperio, hablamos la misma lengua, las mayorías profesan la misma religión. Es decir, tenemos un pasado común, una lengua común, una buena parte de nuestro acervo cultural es compartido. Entonces podríamos estar mucho más unidos si hubiera sido pacífica nuestra emancipación. No, entre otras cosas porque, reitero, Fernando VII era un imbécil. Tan imbécil fue Fernando VII que cuando él estuvo preso, las Cortes de Cádiz sancionan la Constitución de 1812, que creaba una monarquía parlamentaria con un rey que en realidad era como es hoy el rey de España, o el de Inglaterra, o el de Dinamarca, o el de Noruega. Es decir, una verdadera república con un telón monárquico, que desgraciadamente creo, y eso es otro tema que no es para tratar acá, que es la antítesis nuestra, que somos unos monarquistas con un telón republicano. Nos creemos republicanos, pero cada 4 años consagramos un monarca absoluto al que le damos la suma del poder público, y así nos va. Terminamos entregándole a él nuestras libertades y nuestros derechos. Nos ha pasado con hombres buenos, pero siempre esperamos el hombre que salve la Argentina y nos comportamos como súbditos y no como ciudadanos que saben que el bienestar no depende de la voluntad de un soberano, sino de nosotros mismos, de nuestro propio esfuerzo. Sí, estamos de acuerdo en ese punto totalmente, que seguimos. El paternalismo actual es una herencia de aquel principio monárquico, sí, comparto absolutamente. Ahora, vayamos un poquito a la Junta Grande. La Junta Grande fue un intento de representación. Yo creo que habían partidarios en Buenos Aires que sí querían hacer las cosas bien. No necesariamente eran los que ganaron, ¿cierto? Entre los que las quisieron hacer mal, sin duda, estaba Mariano Moreno, que es tan alabado y que fue verdaderamente un tipo muy agresivo, realmente muy violento. Pero había gente que quería que se hiciese una junta verdadera de toda el virreinato. Por supuesto que sí, Rogelio.
Yo creo que lo primero que tenemos que dejar en claro, para no evitar equívocos, es que esto no es una disputa futbolera entre porteños y provincianos, porque hay buenos y malos en todos lados. Hay muchos habido en Buenos Aires que han trabajado en pro de un país federal y de un país integrado de manera equilibrada. Muchos. Y ha habido muchos en las provincias y en la nuestra que han trabajado a favor del centralismo, traicionando incluso el mandato que se les había dado cuando tuvieron que representarlo. De manera que esto no es porteños y provincianos, estos son dos modelos. El modelo que se llama habitualmente unitario, que yo le llamo centralista, y el modelo federal. Es decir, en ese enfrentamiento, en esos primeros momentos que vos señalas, hubo gente, y gracias a esa gente, después de varios meses de estar sin poder integrarse los diputados que habían mandado las provincias, las demás provincias, Buenos Aires también era una provincia, se pudieron integrar violentando la gran oposición que hicieron Moreno y Paso. Moreno se ofendió, renunció a su cargo de secretario, al día siguiente retiró la renuncia, pero ya era tarde, y le pidió a Saavedra que lo nombrara representante de Fernando VII ante el gobierno de Inglaterra. Y bueno, murió en alta mar. Pero resulta que la Junta Grande se constituye. Al poco tiempo los porteños presionan para que se creara un poder ejecutivo. Y bueno, crean un triunvirato. El triunvirato eran 3 hombres de Buenos Aires. Los 3 eran de Buenos Aires. Los 3 secretarios, de los 3 secretarios, 2 eran de Buenos Aires y 1 era tarijeño, pero que había votado como diputado por Tarija en contra de su propia incorporación. O sea, que era un hombre que estaba al servicio de los intereses portuarios. Cuando esa Junta Grande, el de Anfunes, que era un hombre talentoso, desarrolla y redacta un estatuto, el estatuto con el cual debía gobernarse. Un estatuto donde está insinuado ya el programa federal y un programa ya republicano con división de poderes. Todavía éramos parte de España, no estábamos independizados ni se hablaba de la independencia, pero ya era una propuesta de tipo republicana. Cuando le entrega este estatuto al triunvirato y le pide que lo remita a todas las provincias para que los cabildos de cada ciudad lo valoren y den su opinión, el triunvirato se lo manda solo al Cabildo de Buenos Aires. Y como el Cabildo de Buenos Aires no está de acuerdo porque era demasiado federal para lo que había propuesto, para lo que ellos querían, le dicen a la Junta que lo rechazan y que van a sancionar otros. Entonces la Junta dice, ¿cómo? Nosotros estamos actuando como poder legislativo, ustedes como ejecutivo. Nosotros somos los que hacemos el estatuto. Y además a nuestros cabildos no se les ha consultado. Esto es una ofensa. ¿Qué hizo el triunvirato? Disolvió la Junta, diciendo que nunca había existido. Lo cual es un oxímoron, porque quiere decir que se estaban negando a sí mismos. Si la Junta había creado el triunvirato y la Junta no existía, el triunvirato no existía, ¿no es cierto? Un silogismo muy simple. Y dijo que los expulsó a todos los diputados, les dio 48 horas para que volvieran a sus ciudades, y al de Anfunes lo tomaron preso y estuvo 4 meses preso porque lo acusaron de haber promovido un motín, cosa que nunca se probó porque no era cierto. Bien. Ese golpe de Estado no existiera más. Y ese triunvirato, ¿qué hace? Crea un poder ejecutivo unipersonal con facultades monárquicas. Posadas, Alvear, que ya he comentado lo que hicieron, querer volver a ser súbditos de España, no volver, sino pedirle a Fernando VII que se ocupara de nosotros y en el caso de Alvear, convertirnos en súbditos británicos. Bien. ¿Hay alguien que quiera preguntarlo, Julio? Bueno, los invito a los que están viendo en YouTube que suban en los comentarios preguntas que quieran hacer para que se las podamos volcar a Prudencio. Prudencio, hablabas de que no había en ningún lado escrito ni se decía acerca de un espíritu independentista el 25 de mayo. Pero hay antecedentes fuertes que hacen sospechar que si bien no estaba escrito ni dicho textualmente, había ciertas ganas de independencia. Antecedentes como lo de Alzaga, Chuquisaca, La Paz, Lautaro antes, Tupac Amaru y demás. ¿Vos crees que todo eso no estaba debajo en la olla, digamos, en el fondo de la olla? Por supuesto, donde no estuvo es en la Revolución de Mayo, pero antes hubo muchísimo, aquí en Córdoba, por supuesto, también los hubo.
un hijo de don Jerónimo Luis de Cabrera. Don Gonzalo Martel de Cabrera fue decapitado por traición al rey en 1580. ¿Por qué? Porque había, junto con franceses e ingleses, organizado un movimiento para apoderarse de estas tierras y gobernarnos nosotros mismos. 1588. Antes de eso, en el Perú se habían levantado Gonzalo Pizarro, ¿cómo se llama? López no, López de nombre. Bueno, uno de ellos, López, le declaró la guerra a Fernando VII. No, Fernando VII, perdona. Fernando VII. A Felipe II. Le declaró la guerra a Felipe II. Ya en el siglo XVI había levantamientos, los hubo a todo el tiempo. En el espíritu del español y de los hispanos criollos, por supuesto. La rebeldía contra las autoridades autoritarias siempre ha estado, por supuesto que estuvo, y por eso en 1816, cuando todas las provincias representadas en igualdad de proporción, en Tucumán, declaramos la independencia. ¿Sabes cuáles fueron los 4 más fuertes impulsores de la declaración de independencia en Tucumán? Los 4 diputados cordobeses. Los 4. ¿Sabes qué le decía Ambrosio Funes a su hermano Eldeán en una carta? Cabrerita, que era el doctor José Antonio Cabrera, uno de nuestros diputados, anda ahí protestando y reclamando por la República Democrática, burlándose de él. En Córdoba estaba clarísimo eso. Había mucho, porque vamos a ver las cosas. Los reyes hubo malo y los hubo ni full, pero estaban a 15.000 kilómetros de distancia. Todos los pueblos han pasado por etapa monárquica, porque al armar el Estado necesitaban un jefe que representara a todos y manejara todo. Cuando maduraron, como los chicos cuando se hacen adultos, empezaron a pensar, ya no necesitamos rey. Este rey ya algunos se habían vuelto tiranos que los dominaban y todos se hacían su provecho. Entonces empezaron a buscar el sistema republicano, a autogobernarse. Pero ¿qué pasó? Nosotros nunca tuvimos un rey que estuviera aquí, no lo vimos nunca. Era como Dios, había que creer en él sin verlo. Era cuestión de fe. Ahí está el rey en España, pero está a 15.000 kilómetros. Y en ese momento, 15.000 kilómetros eran varios meses. Entre los problemas que acá tenía que resolver el rey, siempre las resoluciones y las decisiones del rey llegaban tarde y por lo general desconociendo la realidad. Entonces había una fórmula para desobedecer las reales cédulas. Se la levantaban, se la ponían en la cabeza el signo de sumisión y decían, se obedece pero no se cumple. ¿Por qué? Porque no podía cumplirse. Entonces eso fue apagando el apoyo al rey. Se fue creando un sentimiento de desapego a ese rey que nunca vimos. Aunque fuera bueno, nunca lo vimos. Entonces estaba en nuestro espíritu el gobernarnos a nosotros mismos. Todo pueblo que llega a un estado de madurez quiere gobernarse a sí mismo. Pero en la Revolución de Mayo no se habló de esto. Recién cuando llega San Martín, a fines de 1812, entonces Lautaro empieza a hablar de independencia. Pero ellos nada más, Todavía San Martín se tuvo que ir a Mendoza a armar un ejército y no fue apoyado por Buenos Aires. Rivadavia le quitó el apoyo y a causa de eso tuvo que entregarle en Guayaquil el mando a Bolívar y retirarse. Es decir, no estaba en la mayoría de esos hombres el espíritu de independencia. Estaba mucho más en aquellos que nos opusimos, nos opusimos como si yo hubiera vivido. Los cordobeses, por ejemplo, tenemos mucho más vocación de independentista que esa junta, que no se le caía de la boca el nombre de Fernando VII. Hacían decir Te Deum y misa para el aniversario, para su cumpleaños, etc. Y como las 2 proclamas que he leído, la de Ortiz de Ocampo en Córdoba y la de Belgrano en Paraguay, todo era en nombre de nuestro amado monarca y estos son los enemigos de nuestro monarca. Prudencio, ¿no crees que tuvo influencia Lord Stanford, en decidir hacer la revolución en nombre de Fernando VII? Porque recordemos que en ese momento Inglaterra
y España eran aliados. Y recién cuando se separa sería cuando Alvear solicita el protectorado de Inglaterra, porque lo pide ante la sospecha de que viniera el ejército español que lo comandaba, que se rebeló. Venía con un ejército de 20.000 hombres de la península. Ya me va a salir a mí el nombre. No es Rivera. 1000 hijos de San Luis, que nunca llegaron. Bueno. Sí, bueno, pero escúchame, estamos suponiendo las intenciones de Alvear, no las conozco. Yo juzgo a la gente por sus actos, no por sus intenciones. Yo lo que condeno lo de Alvear porque mandó una carta pidiendo que mandara el rey inglés el ejército para someternos. Ahora, duró muy poco esa lealtad a Inglaterra. Cuando Alvear es destituido y tiene que irse, le escribe una carta al ministro de Fernando VII diciéndole: voy como súbdito de mi rey a pedirle disculpas y a ponerme bajo su dominio y decirle que nunca quise esta maldita revolución. Ojo, ese fue Alvear. Ese fue Alvear. Hay personajes que uno puede estar en desacuerdo y decir, bueno, él piensa de una manera, yo de otra, y respetar. Pero cuando un individuo desde el máximo sitial de poder quiere entregar su país a otra potencia que hacía unos pocos años que la había invadido y que se había resistido, aunque Buenos Aires, bueno, los ingleses en 1806 fueron recibidos con algarabía, le hacían fiesta. Alto Laguirre y ¿cómo se llamaba su yerno? Zarratea, les hacían fiestas. La Mariquita Sánchez de Thompson, esa famosa patriota, se regocijaba de ver estas caras blancas de los Highlanders, del regimiento de los escoceses, esas caras de nieve, traen jabones de olor, jabones perfumados, esa juventud maravillosa, los elogiaba, enloquecidos con los ingleses. Lo cuenta un capitán inglés que tuvo en la primera invasión de Belfort, que él iba a su casa todas las tardes a algunos hombres de Buenos Aires y le firmaban un libro de adhesión a la corona británica. Y él estaba en la firma, por ejemplo, de José Castelli. O no nos acordamos que Atanasio Padilla y Rodríguez Peña urdieron la escapada de Belfort, que había caído prisionero y que estaba por ser mandado a Catamarca. Lo hicieron huir, huyeron con él, y después Inglaterra les dio una pensión que después se quejaban que no alcanzaba para vivir. Guarda con eso. Mariano Moreno fue abogado de intereses británicos. En Buenos Aires se hizo rica con el contrabando de esclavos con Inglaterra a lo largo de varios siglos. Esa fue la fuente de la gran riqueza de Buenos Aires. Entonces, cuidado, nos cuentan una parte del relato. Si uno conoce todas, posiblemente ya no es tan fácil seguir rindiendo tributo y festejando algunos efemérides que no han sido exactamente como nos las han contado y que para nosotros ha sido una tragedia. Yo me imagino, acá fue brutal. El propio Dian Funes, que era el único cordobés que apoyaba a la Junta, escribe de su propia mano que él no pudo creer que la Junta haya llegado al crimen cuando decidieron fusilarlo, alinearse a su compañero, que eso era una barbaridad, que cómo iban a hacer eso. Sí, estamos de acuerdo que es muy compleja nuestra historia de ese momento porque yo creo que habían muchas variables y muchas ideas muy diferentes, ¿cierto? Pues no es lo mismo hablar de Rivadavia que hablar de Pueyrredón en cuanto a posicionamientos con respecto a la independencia y a las relaciones con las provincias y demás, eran muy diferentes. Por dar un ejemplo, estamos hablando de gente relativamente cercana. Te hago una pregunta de las personas que están participando en el YouTube. Silvina 1 pregunta: Ortiz y Ocampo, ¿no fue enviado a cumplir órdenes de la primera junta en su carácter militar? 2 veces mencionado como el mentor de darle la espalda al rey en primera persona, dice. No, esa segunda parte nunca la escuché. Pero sí, fue mandado, efectivamente. Fue mandado y fue un hombre muy honrado y correcto, porque cuando recibió la
de fusilarlo, a alinearse a sus compañeros, se resistió y dijo no, y mandó una carta y dijo, yo no puedo hacer esto. Si el solo hecho de ver la sospecha de que esto ocurriera causado en esta ciudad una reacción tremenda, yo no quiero ni pensar que lo que va a ocurrir si se llega a matar a esta gente. Entonces lo destituyeron y lo nombraron a Castelli en su reemplazo, que se bajó de Buenos Aires mientras ellos iban hacia allá y en cabeza de tigre los hizo fusilar a Liniers, que no habían cometido ningún crimen. Ortiz de Ocampo no era una mala persona, una correcta persona, pero posiblemente él creyó que las cosas se iban a hacer de otra manera y empezó a ver cuando le dieron esta orden que eso no era así. Moreno fue un hombre de una crueldad infinita, quiso fusilar, quiso hacer matar a todos los cabildantes de Buenos Aires. Saavedra se paró y dijo, no, yo tengo el mando de los tropas y eso no va a ocurrir. Hizo un plan para de dominar, que donde dice hay que imponer el terror a nuestros enemigos, y en eso debe basarse nuestra propuesta. Era un hombre de una crueldad infinita, mandaba matar a aquellos que no se sometían a él. ¿Por qué los mataron al invierno suyo? ¿Qué explicación? ¿Por qué tenía que cometerse ese tamaño crimen con gente que no había cometido ningún delito, no había hecho nada? ¿Cómo puede sentirse un cordobés de esa época? Sí, era muy amiguito de Robespierre, se ve. Te hago otra pregunta de Federico Ricardo García Montaño. Nadie está mencionando la influencia de la masonería en todas las idas y vueltas de nuestra lucha por la independencia y la de todos los virreinatos de América. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, por supuesto. Sí, es otro tema, no es el tema que estamos abordando ahora. Por supuesto, a las logias masónicas tuvieron una influencia muy importante. La masonería son las asociaciones de gente que trabajó con distintos fines. Algunas logias masónicas buscaban simplemente el bienestar de sus propios integrantes. Otras trabajaron, por ejemplo, por las independencias de los países sudamericanos. Acá llega la logia Lautaro de mano de San Martín, y ahí sí empieza a hablarse de independencia. Ahí sí empieza realmente, cuando Fernando VII se niega a reconocer lo que había ocurrido acá y a sentarse a conversar con nosotros para buscar un acuerdo, ahí empieza la grita. Y eso es otra cosa. Y ahí, por supuesto, las logias masónicas tuvieron, y muchos años después. La masonería está mal vista porque la Iglesia Católica la condenó. Y la condenó por el secretismo, porque la masonería, para poder hacer sus cosas, mantenía en secreto sus ritos y sus idearios. Yo tengo un gran respeto por la masonería, no tengo nada en contra de ellos. Yo creo que puede haber habido masones buenos, masones malos, pero como sistema de agrupación, en su época tenía una razón de ser. Yo sé que Federico no comparte ese pensamiento, porque Federico milita en el nacionalismo católico, que yo lo respeto profundamente, que ve eso mal porque la Iglesia lo condenó. Yo no lo veo mal. Hoy la masonería es una caricatura, por supuesto, de lo que fue, pero en aquel momento muchas ideologías masónicas fueron útiles. Estados Unidos es un país que se ha construido a partir de la masonería. En el billete de $1 está claro el ojo de Dios, porque los masones eran teístas, ojo, Lo que pasa es que defendían la libertad religiosa. No decían cómo tenías que adorar a Dios ni a qué Dios tenía que adorar, pero ellos rendían veneración al supremo arquitecto, que era un Dios, el que vos eligieras, pero tenía que haber un Dios. Y ese triángulo del billete del dólar es el triángulo de Dios. ¿Crees que Francisco de Miranda, que es previo a la Revolución de Mayo, no haya tenido influencia en los acontecimientos acá? Porque tengo entendido, tenía correspondencia. Absolutamente. Él crea en Londres la primera logia, de la cual es un desprendimiento la logia Lautaro. Pero por supuesto que sí, claro que sí, eso sí no está en discusión. Eso no está en discusión. Acá hubo mucha intención de independencia mucho antes de 1810, pero mucho antes, como te decía. En el siglo XVI ya muchos querían independizarse. Acordate cuando la revolución Tupac Amaru, que querían, había que coronar al rey acá en América. Todo eso está presente, pero en la Revolución de Mayo nadie habló de eso. Es más,
el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, que es su biógrafo y su gran apologista, dice que algunas mentes perversas quisieron insinuar que su hermano Mariano estaba a favor de la independencia. Nunca estuvo la palabra independencia ni alguna voz parecida en boca de Mariano Moreno, por ejemplo. Nunca. Está bien. Te hago otra pregunta de Sebastián Moreno. Prudencio, ¿tiene alguna opinión formada sobre el porqué de la mayor vocación independentista y revolucionaria del pueblo cordobés en comparación con los restantes de nuestra nación? No me atrevería a decir que el pueblo cordobés ha sido más independentista que otros. No tengo un parámetro ni conocimiento preciso de cuál ha sido el ánimo independentista de otras provincias argentinas. Yo lo único que puedo decir, porque Córdoba sí conozco su historia, porque la estudio y me apasiona, en Córdoba ha habido siempre una vocación independentista, no necesariamente de ruptura con España en el sentido de ir a una guerra, pero sí de autogobernarnos. Y nosotros habíamos ido a autogobernarnos. Los cabildos eran instituciones de autogobierno. Lamentablemente, cuando se van a Austria, muere el último de los Austria y sube el primer Borbón, que eran franceses, eso se relativiza mucho. Ahí ya los reinos españoles de ultramar ya no eran igual que lo habían sido durante los Austrias. Los Austrias fundaron ciudades, los Borbones perdieron América. ¿Por qué? Porque no eran igual que los Austrias. Santiago Stani pregunta, ¿no debe pensarse el accionar de la Junta sobre Liniers como una medida de índole jacobina, la cual tiene sentido en ese contexto? Absolutamente, sí, por supuesto. ¿Qué pasaba? Como Liniers. Yo creo que Liniers encontró en Córdoba coincidencia de pensamiento en orden a que no podía soportarse y tolerarse que una ciudad dominara el resto, y menos en nombre del rey. Entonces, si Liniers hubiera estado libre, es posible que hubiera llegado a Buenos Aires y el pueblo de Buenos Aires lo hubiera seguido porque la tenía en adoración. Recuerdo que Liniers, que desobedece la orden del Marqués de Sobremonte, el Marqués de Sobremonte viene a Córdoba, arma un ejército, 1800 hombres en 18 días, y va él al mando del ejército a recuperar Buenos Aires. La gran mentira de la cobardía y todo eso, bueno, no cierra por ningún lado. Fue él al mando del ejército que armó en Córdoba a recuperar Buenos Aires. Y le escribe a Liniers, que ha huido también a Montevideo, para otro ejército. Y allí estaba Belgrano, que había huido también para no tener que jurar fidelidad al rey, y a los de Asunción, que se junten con él en la posta de Fontezuela, que es lo que hoy es, me parece, que no me acuerdo qué ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pergamino, creo que. No le hace caso a Liniers. Yo estoy seguro que no le hace caso porque no le llega la orden. Convengamos que en ese momento creo que se había caído internet, no había wifi, no sé cómo fue. Pero lo cierto es que no. Y Liniers no lo espera. A Sobremonte, que hubiera sido lo lógico, Sobremonte iba con 1800 hombres más, hubiera sido más segura la reconquista. Y la logra la reconquista, la logra él, cuidado, porque esto de que el pueblo de Buenos Aires, sí hubo en Buenos Aires gente que luchó contra los ingleses, pero en las clases más altas hubo muchísimos que estuvieron a favor de varios y contar lo que hicieron. Y bueno, si Liniers, el prócer, el hombre que había salvado a Buenos Aires de la invasión inglesa, de las dos invasiones, llegaba y les decía, señores, no se puede aceptar que el Cabildo de Buenos Aires imponga su autoridad en todo el virreinato, se les caía la revolución. Pero eso es la justificación de un crimen. ¿Se puede asesinar a alguien porque no me conviene mis intereses? No, estamos de acuerdo que no. Creo que de todos modos hay que entender las creencias del momento, porque tampoco podemos justificar la esclavitud, pero podemos entenderla históricamente, digamos, por más que no la compartamos, ¿cierto? Acá el profesor licenciado Alfredo Ferrarazzi pregunta, ¿se puede hacer un paralelo entre lo que relatas con claridad con el tema de la capital argentina? Freddy,
una pregunta tuya. Me siento muy honrado. Es un gran amigo que vive en La Falda. Sí, pero es un tema que requeriría otra charla especial. El libro que estoy escribiendo en este momento, y yo lo he terminado ayer precisamente. Por supuesto que hay que corregirlo, seguramente le voy a agregar muchas cosas y además la cuarentena no me permite mandarlo a imprenta, así que tengo tiempo de revisarlo varias veces. Se llama Córdoba y Buenos Aires, una relación complicada. Y empieza por la fundación de Córdoba y la fundación de los dos puertos sobre el Paraná que hace don Jerónimo de Cabrera, su encuentro con Juan de Garay, que no ha fundado, no digo Buenos Aires, ni siquiera Santa Fe, y ahí empieza el desencuentro entre Córdoba y Buenos Aires, que son los dos, digamos, bastiones de las dos posiciones que todavía tienen vigencia, que son posiciones encontradas en la manera de organizar el país, la unitaria y la federal, o la centralista y la federal, como me gusta a mí. El tema de la capital para mí es clave, y este libro que he escrito tiene 3 apéndices, y el último apéndice se llama La cuestión capital. Y ahí cuento toda la historia de la capitalidad, cómo nos marcó a fuego Carlos III, poniendo la capital del último virreinato, del Río de la Plata, en el único puerto. Una barbaridad. Ningún país serio tiene la capital en un puerto, salvo que sean países muy pequeñitos, como puede ser Inglaterra, que todas las ciudades son puertos, porque es una isla pequeña. Pero los puertos, primero, son vulnerables. Antes de la existencia del avión de guerra, era el punto más vulnerable de una nación, el puerto. Por ahí llegaban los enemigos. Y segundo, en la clase dirigente de los puertos, en muchos de ellos no hay conciencia territorial, porque tienen los ojos puestos en el mar, o en el río que los lleva al mar, que es la fuente de sus ingresos y de su riqueza, y la espalda vuelta a la tierra. Entonces, las capitales de los países más serios están dentro. Moscú está en el medio de la Unión Soviética. Madrid está en un país que tiene litoral sobre 3 mares, poblado de puertos. La ciudad más distante del mar es Madrid. París no es puerto. Roma no es puerto. Bueno, en fin, podemos nombrar un montón más. Entonces, eso nos marcó a fuego. Y cuando se ha querido cambiar la capital, los porteños se han opuesto, obviamente. ¿Por qué? Yo no digo que cambiar la capital sería la panacea que cura todos nuestros males. No, no, no. El simplismo y el reduccionismo no me gusta. Pero yo creo que sería un paso importante. Y yo la capital primero la dividiría en 3, separando físicamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para ayudar a la separación real de poderes, que en la Argentina es una asignatura pendiente. El estar separado físicamente ayudaría, no es tampoco una panacea, pero ayudaría. Hay países que lo han hecho así. Por ejemplo, Chile tiene su poder legislativo en Valparaíso, en fin, hay muchos. Sudáfrica tiene 3 capitales, un poder en cada una. Y la excusa de todos los lujos y extravagancia que le pagamos a los habitantes de Buenos Aires, el resto de ahí, a costa, en muchos casos, de la pobreza en muchas provincias, se terminaría con la excusa de que ya deja de ser capital. Porque como es capital hay que pagarle el ómnibus, el subterráneo, el tren urbano, los únicos que tienen, la justicia, la policía. Había canchas de polo nacionales en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, todo. En materia de subsidio, un porteño vale 6 o 7 veces un provinciano. Los subsidios que da la nación a la ciudad más rica. Es decir, todo eso está justificado, entre comillas, en la capitalidad. Cambiar la capital, bueno, además, eso es una muestra elocuente de nuestro desprecio por la ley, porque la capital de la República Argentina es una región que es la suma de las ciudades de Patagones. Todavía está vigente la ley que en 1988, creo que fue, se sancionó a propuesta del entonces presidente Raúl Alfonsín. La capital de Argentina es Viedma, pero como para los argentinos la ley es una insinuación de comportamiento, sería bueno que no las cumplimos, nos burlamos de ella y están simplemente de adorno. Entonces sigue estando el poder en Buenos Aires. Cuando se iba a mudar, se iba a hacer realidad, que después Menem dejó sin efecto incluso la comisión que se había hecho para el traslado, ese riojano que se disfrazaba de Facundo Quiroga,
hubo una movida brutal. Todo lo que están escuchando lo han visto, o sea que no estoy contando nada nuevo. En los medios porteños, los periodistas, sobre todo Bernardo Neusta, decía 2.000 y pico de millones de dólares sale el traslado. Sí, 12.000 millones de dólares nos costaba en capitalidad la ciudad de Buenos Aires. O sea que el primer año ahorrábamos, ¿cuánto? Casi 8 millones de dólares. Y después de eso, ganábamos, primero, en la venta de los terrenos y de los inmuebles del Estado Nacional en Buenos Aires, o de muchos de ellos por lo menos, que son muchísimo más caros que en Viedma. Segundo, el achicamiento de la planta de empleados del gobierno nacional, que es enorme, brutal, porque muchos de ellos, quizá la mayoría, no se iban a ir de Buenos Aires. Y tercero, poner la capital en un lugar donde no estén permanentemente tentados por el poder económico que está concentrado allí. ¿Por qué los norteamericanos, los estadounidenses, no quisieron, se opusieron tenazmente a que Nueva York fuera capital? Y casi fueron a la guerra civil por eso. Hicieron una capital nueva que no existía, en un punto del mapa que no existía. Bueno, en fin, esto es otra historia, podemos hablar en otro momento. Ahora se nos ha hecho ya las 8, me parece que ya no podemos abusar de la gente, ¿no? No, están todos prendidos, te cuento. Te hago algunas preguntitas más. Es interesante lo que dijiste de Chile, pues Chile es unitario, ¿no? Y parece más federal que nosotros, pues tiene la capital dividida. Y con respecto a trasladar la capital, por ahí Brasil la trasladó y realmente creo que no ha sido tan efectivo, ¿no? Ese traslado. No, sí, fue efectivo, fue efectivo. Y fíjate vos que Brasilia no es ni de lejos la ciudad más importante, ni lo fue Río de Janeiro, ni lo fue tampoco Bahía, que fueron las otras dos capitales. Pero te digo más, hay un ejemplo mucho mejor que es Turquía. Turquía era un sultanato, una monarquía absoluta y brutal. Kemal Atatürk, cuando convierte Turquía en una república, lo primero que hace es sacar la capital de Estambul, una ciudad que está en los lugares más estratégicos del mundo, donde se unen 2 continentes, 2 mares. Fantástico, una ciudad de 15 millones de habitantes, inmensa, poderosa, la capital del Imperio Romano Germánico de Oriente, la capital de una ciudad extraordinaria. La lleva a Ankara, a la Anatolia Central, Asia, la lleva a la capital. Y gracias a eso, hoy Turquía, con todos los defectos y con todos los gobiernos a veces que tienen, son medios autocráticos, es una república. Yo creo que, bueno, no me acuerdo cómo fue el comienzo de esto que quería responder y ya me olvidé. Bueno, te hago otro comentario. Luis Spacesi, ¿cómo dirían los Monty Python que hicieron por nosotros los españoles, además de dejarnos su idioma, universidad, imprenta, instituciones, infraestructura, etc.? ¿Qué es el rencor contra ellos? Porque cuando queda en el inconsciente colectivo un cierto rencor, yo no lo tengo y muchos argentinos no lo tienen. Yo me siento culturalmente español, soy argentino de nacionalidad y mi patria es esta, pero yo me siento culturalmente español, no en vano estamos hablando en español, y me siento unido al resto de Hispanoamérica a través, entre otras cosas, de mi pasado, del pasado español que compartimos y del idioma que compartimos. Yo me emancipé de mis padres, pero no siento odio por mis padres. Es decir, fuimos parte de España. La mayor parte de mi sangre es española y he venido hace 450 años, de manera de que siento como que ellos trajeron hace 4 siglos la cultura española aquí. Nos dieron aquí en Córdoba una universidad cuando Córdoba tenía 50 años de vida y era una aldea en el último confín de la tierra. No sé si hay otra ciudad en el mundo que tenga ese privilegio. Y eso es gracias a España. España para mí es un lugar donde voy y me siento como en mi casa. Yo voy a Sevilla, voy a Cádiz, voy a Madrid y me siento como si estuviera en Córdoba o en cualquier otro lugar de Argentina. No tengo ningún sentimiento contra España, al contrario, nos emancipamos con ella y abrimos porque no quería que nos siguiera gobernando Fernando VII, ni tampoco quería que un rey de España nos gobernara, por más cariño que yo le pueda tener a España. Yo quiero que nos gobernemos a nosotros mismos y habría estado entusiasta peleando por eso, pero la quiero a España y le debemos mucho. Y además, la verdad,
Yo tengo sangre española, tengo algunas gotas de sangre indígena y alguna portuguesa y un poco de francesa, muy poquito. Pero fundamentalmente español y un poco aborigen. No me digan que para querer a unos tengo que odiar a los otros. Ese indigenismo es un mal indigenismo. El indigenismo verdadero es resaltar nuestro pasado indígena, nuestras culturas aborígenes, los pueblos originarios, como se llaman ahora, pero no odiando al español. No, porque es como si me dijeran que para amar a mi padre tengo que odiar a mi madre o viceversa. Somos el producto de la fusión de esas dos culturas. Somos el pueblo que nació de esa maravillosa fusión, esa maravillosa unión de dos culturas que fue la conquista, por llamarlo de una manera, no me gusta la palabra conquista, la conquista española de América. No hay en la historia de la humanidad un caso de mestizaje tan formidable como ese. Y somos el producto de eso. Yo me siento orgulloso de mi sangre española, de mi sangre indígena. No me hagan odiar a ninguno de los dos ni pretenden que lo hagan. Perfecto. Bueno, hay saludos y felicitaciones de Lucas JH, de Ricardo Raúl Weiss. Dicen que tienen que leer tu libro, así que después nos vas a tener que dar un porcentaje. Y también... si tuviera ganado el 100% de mis ganancias, yo no gano nada con esto. Sí, conozco el tema, sé lo que significa. No creo que lo conoces. Bueno, Daldián Calderón dice, ¿por qué hay tanta diferencia entre el desarrollo económico, cultural y político entre los estados nacidos de las colonias británicas y los estados provenientes de los virreinatos de España? No veo que sea tan así, ¿eh? A ver, la India, Egipto, no me da la impresión. Sí, creo que lo compara con Estados Unidos, básicamente. Australia, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos, sí. Pero, ojo, Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. Su ingreso per cápita alto del mundo, seguido. Los ingleses eran quintos. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los economistas norteamericanos, los historiadores de la economía de Estados Unidos. No hay esta supuesta tesis de que los países protestantes son más aptos para los sistemas de libre mercado, el republicano, no me cierra a mí, no es así. Mira España hoy, mira Italia, que son países católicos, mira Francia. Yo creo que no hay nada de eso. Lo que pasa es que puede haber influido, que eso sería también para hablar largo en otra oportunidad, lo que yo le llamo el Edipo histórico. Yo hablo recién de ese rey lejano y ausente que no cumplió el papel de rey que cumplió en otras sociedades donde el rey estaba al lado, pasaba por la puerta de mi casa. Cuando venía a mi ciudad, paraba en la casa de mi vecino. No lo vimos nunca ese rey si no íbamos allá. Yo creo que hay un paralelismo entre el desarrollo de un niño, una persona individual y un pueblo. El niño que no tuvo una imagen paterna fuerte que le sirviera de tutela, de protección, que le iniciara en la vida, lo acompañara, el que no tuvo esa imagen paterna, cuando madure y llega a la adultez, tiene dos caminos. O se pasa el resto de la vida buscando el papá que no tuvo y nunca termina de madurar, o supera eso y empieza a gobernarse a sí mismo. Los pueblos también. Nosotros tuvimos este rey ausente, esta especie de rey que nunca vimos, y posiblemente nos quedó eso de que sustitutos. Entonces a cada uno de nuestros gobernantes que nos gustaba, lo quisimos convertir en un verdadero monarca dándole la suma del poder público. Y digo mal lo que hicimos, lo seguimos haciendo. Un alto porcentaje del pueblo argentino quiere gobernantes con la suma del poder que hagan por nosotros lo que nosotros no queremos hacer por nosotros mismos. Y eso es una conducta de súbditos, no de ciudadanos. Eso puede ser quizás causa que muchos países hispanoamericanos, no todos, pero muchos, no hayan logrado desarrollarse, como podrían haber visto. No puedo dejar de pensar con esto que acabas de decir, en la frase del otro día de nuestro presidente diciendo, ustedes me dieron el poder, así que si no lo hacen porque quieren, tengo el poder para obligarlos. ¿Qué te parece?
Y la reacción que eso ha despertado dista mucho de ser la reacción de un pueblo consciente de sus derechos y con una conciencia republicana bien desarrollada. Dista mucho. Nos parece normal. Claro, si está para mandar. Si uno le dice a un argentino preparado, con estudios, incluso con estudios universitarios, el presidente es un sumiso ejecutor de las órdenes que recibe de la persona equilibrada,